el principal va a ser los triglicéridos. Entonces vamos a poner aquí los triglicéridos y la apoproteína. La apoproteína B48. ¿Qué función va a tener esa apoproteína? Ahorita vamos a hablar de ella. Entonces ya está el kilomicrón naciente y va a comenzar a viajar ¿hacia dónde? Hacia el tejido extrahepático. Pero en el camino, el HDL le va a entregar dos apoproteínas. La C2 y la E. Comienza a caminar, párate aquí cerca de él y él te va a integrar dos apoproteínas. Ya tiene la B48 y ahora, no, pero pégalas ahí. Sí, pégalas ahí. O sea, le va a entregar la ApoC2 específicamente y la E. ¿Qué función va a tener la ApoC2? ¿Qué función va a tener? Sí. Ok. Entonces, ya se los entregó. ¿Quién dijimos que era él? HDL. De hecho, te vamos a poner una aquí y vamos a, así ponla, porque eso es el otro. Y ponle las dos, ¿qué le pusiste? Estos dos, ponles ahí, para mantener. No, ponle otro. Porque tú vas a estar siendo un almacén, ¿sí? HDL es un almacén de esas dos lipoproteínas. Conforme está pasando el kilomicrón a la sangre, él le va a estar transfiriendo. Por ahora solamente esto. Entonces, él sigue y llega hasta los tejidos periféricos. La silla es un tejido periférico extrahepático. Él es la lipoproteína lipasa, la enzima que va a digerir a los triglicéridos que trae el kilomicrón. Entonces, permítame. ¿Cuál de las apoproteínas va a ser importante para activar esta enzima? C2. ¿Cuál era C2? A ver, amarillo es triglicérido, ¿ok? Este es la APO B48. Vamos a decir que este sea, ya, queda activa. ¿Y qué va a hacer la lipoproteína lipasa? ¿Qué va a hacer la lipoproteína lipasa? Va a degradar el triglicérido. ¿Y en qué se convierte? Glicerol más ácidos grasos. ¿Eso a dónde pasa? ¿El glicerol a dónde pasa? Al hígado. Sí. Y los ácidos grasos al tejido. Entra al tejido. Entonces, él se va a convertir en otra lipoproteína. Él era ya el kilomicrón, pero al perder el triglicérido, ¿en qué se va a convertir? En el remanente de... a ver, ¿qué nos falta? Sí, bueno, perdón, él no le va a entregar nada más, esta nada más va a servir para activar, la sigue conservando. ¿Mande? Sí, todavía no vamos para allá. Entonces, él era el kilomicrón, por medio de la ApoC2 activó a la enzima degradó el triglicérido y él, de ser kilomicrón, se convirtió en remanente de kilomicrón. ¿Cuál es el destino del remanente de kilomicrón? ¿A dónde va a ir? Va a ir al hígado, ¿sí? Va a ir al hígado, pero antes de eso, ¿qué hace con ApoC3 y ApoE? O por lo menos C2, no C3. C2.
¿Ok? Le regresa. Y entonces, nada más la ApoC2. Si se fijan aquí en la figura, dice ApoC y ApoA. Y permanece ApoE. Entonces vamos a dejarle ApoE. ¿Para qué es ApoE? Recuerden que aquí es el hígado. ¿Cómo va a reconocer el hígado al remanente de kilomicrón? Con el ApoE. Y entonces el remanente de kilomicrón entra al hígado y se degrada totalmente. ¿Sí? Lo que quedaba de triglicéridos, lo que quedaba, los fosfolípidos, el colesterol, los aminoácidos de la apoproteína, todo se degrada. También hay receptores para ApoE en el tejido periférico, pero ese es algo que voy a mencionar más adelante. Entonces, otra vez, vimos cómo nació el kilomicrón aquí, recibió ApoC2 y ApoE por parte de HDL, siguió su camino hasta el tejido periférico, mediante C2 activó la lipoproteína lipasa, la cual le quitó el triglicérido y se convirtió en remanente de kilomicrón. ¿A dónde va el remanente? Al hígado. ¿Con qué lo reconoce? Con la ApoE. Eso es básicamente la ruta de kilomicrón y remanentes de kilomicrón. Ahora vamos a ver VLDL. Antes de eso, ¿qué pasa si la lipoproteína lipasa no funciona? Si no hay, por ejemplo, C2, o si no funciona la enzima, porque recuerden que C2 activa la enzima, los kilomicrones van a aumentar. Kilomicronemia. Kilomicronemia. Ok. Ahora, ¿mande? Por ahora no voy a entrar en la clasificación, pero lo que quiero es el mecanismo, que entiendan, ¿no? Si esta enzima no degrada a los triglicéridos, el kilomicrón va a quedar ahí. Bueno, ahora vamos a dejar, bueno, Eric va a seguir siendo aquí una lipoproteína. Vamos a dejar el intestino. De hecho, el kilomicrón lo pusimos pues como el más grande, ¿no? En tamaño. Ahora vamos a darle otro. Vamos a ver cómo nacen las VLDL. En el hígado se forma B100. Es parecida a B48, por eso le estoy poniendo el mismo cuadrito, el mismo pozo. Y también se carga con triglicéridos. Ahí está VLDL naciente a partir del hígado. Y también va a ir al tejido periférico. También va a ser atacado por la lipoproteína lipasa. En su camino, ¿qué hace HDL? Lo mismo que hizo con el kilomicrón. Darle las ApoC y ApoE, ApoC2 y ApoE. Y sigue su camino. ¿Qué sucede en el tejido extrahepático? La lipoproteína lipasa es activada por C2, lo mismo. Y entonces ahora, ¿qué hace la lipoproteína lipasa? ¿Qué le va a quitar? Triglicéridos.
¿Y en qué se va a convertir? Remanente de VLDL, que también se llama IDL, lipoproteína de densidad intermedia. ¿Cuál es el destino de los remanentes? El hígado. Y antes de ir al hígado, ¿qué le regresa aquí? ApoC. ¿Y para qué le sirve la ApoE? Para ser reconocida. Pero hay otro destino más. Aparte de ir al hígado, ¿cuál es el otro destino de ILDL? Margarita, ¿podrá subir? ¿O alguien? Así rapidito. ¿Cuál es el otro destino? Ah, Sabri, perdón, era Sabri. Agárrate uno. No, sí. ¿En qué se va a convertir? Acuérdate que sabe. Un destino de la lipoproteína de densidad intermedia es el hígado, pero el otro destino es convertirse en LDL. Este es el colesterol malo. Y ahorita voy a hacer una aclaración, porque realmente no es malo, Su compañero Mazo era el HDL, el colesterol. Bueno, y ahorita les vamos a dejar a ustedes dos aquí para seguir qué pasa. Entonces, necesita tener ApoE. Ponle una ApoE a él. Se me hace que es el otro color. Aquí está el colesterol malo. Se los presento. Tiene B100 y ApoE. Y además tiene mucho colesterol. Porque VLDL perdió triglicéridos aquí. Y el colesterol fue aumentando. La mitad de todo esto es colesterol. No tenemos aquí un post para colesterol, pero tiene mucho colesterol. ¿A dónde va a ir LDL? Dos posibilidades. Tejido extrahepático. Pero ahora no es que va a ser atacada por la lipoproteína lipasa. Eso ya pasó con los kilomicrones y con VLDL. Sí, tampoco tiene AC, pero tiene la ApoE. ¿Para qué es la ApoE? Para entrar al tejido extrahepático. Estamos en el tejido extrahepático. ApoE, hay un receptor que se llama, ahorita lo voy a mostrar, receptor LDL. Bueno, ahí está, receptor LDL. A ver, más un poquito. Receptor LDL. Está tanto en el tejido extrahepático como en el hígado. ¿A quién reconoce? ApoB100 y ApoE. Entonces, LDL es reconocido en el tejido extrahepático porque tiene ApoB100 y ApoE. Y entonces, el receptor que está ahí lo capta, entra la lipoproteína, se degrada dentro de la célula y el colesterol se utiliza en la célula. Y quiero aclarar ese punto, ¿sí? El colesterol no es que es malo en sí. Llega al tejido extrahepático y tiene funciones. Se integran las membranas celulares, le da fluidez a la membrana, sirve para producir hormonas, las hormonas esteroideas,
En el hígado, aquí no es el hígado, pero en el hígado sirve para producir ácidos biliares. El colesterol en sí mismo no es malo. Brandon, el colesterol en sí mismo no es malo. El problema va a ser cuando el colesterol se oxida. Eso lo voy a mencionar enseguida. Ok, ¿cuál es el otro destino de LDL? Una es el tejido extrahepático para depositar colesterol, que en sí mismo no es algo malo. ¿Cuál es el otro destino de LDL? El hígado. ¿Quién lo reconoce ahí? Receptor LDL, llamado también ApoB100E. Y entra y se degrada ahí la lipoproteína. Ok, entonces ahora me voy a quedar nada más con HDL y LDL. Ustedes pueden bajar. Miren, este tema, si se han dado cuenta, pues realmente ha sido largo, tiene muchos detalles, pero es un tema bastante relevante en la clínica. Hace poco una persona me dijo, es que lo he visto muchas veces y no lo entiendo. No sé, tienes que imaginarte, tal vez ver algún video por ahí, que estaban viendo un video. Vamos a ver el papel de HDL. Yo les dejé 9 páginas en el perusal y les puse en color verde las cosas más importantes. Probablemente eso es lo que tienen que memorizar. Verde, verde, okay, verde. Pero lo que está en rojo en ese perusal lo puse porque ahí está la parte clínica. Y de ahí podemos hacer las preguntas clínicas. ¿Cuál es el rol que juega HDL? En primer lugar, ¿qué hizo con el kilomicrón naciente y con el BLD naciente? ¿Qué le dio? C y E. Esa es la primera función de HDL. Yo les puse un resumen, véanlo por favor. Primera función de HDL es proporcionar Estamos con HDL. Primera función, ¿ya la encontraron? Está como un resumencito, 4 cosas que hace. Muy bien. Primera función de HDL es proveer C2, ApoC2 y ApoE para kilomicrones y para BLD. ¿Lo vieron ustedes ahorita, verdad? ¿Cómo le transfirió? Okay. Segunda función de HDL, ¿cuál es? Muy bien. La silla es el tejido extrahepático. Aquí hay colesterol. ¿Cómo lo llevamos hasta el hígado? Bueno, existe una manera de salir. La HDL también tiene un nacimiento. Es más, antes de nacer, HDL o el HDL naciente no es una partícula esférica, es discoide y tiene muchos fosfolípidos. Y gracias a eso, el colesterol que está aquí pasa a HDL. Pero no solamente ocurre eso. ¿En qué se convierte ese colesterol que está siendo captado por HDL? En ésteres de
colesterol. A ver, dos funciones llevamos, ¿no? Proporcionar ApoC2 y ApoE al kilomicrón naciente y a BLD naciente. Segunda, captar colesterol. Así nada más dice. Colesterol no esterificado. ¿Qué diferencia hay entre colesterol no esterificado y colesterol esterificado? Pero, ¿cuál? O sea, el grupo éster de qué es o qué? El colesterol tiene un grupo OH. No lo tengo por aquí. Okay. El colesterol tiene un grupo OH. Miren, este es el tejido estrafático, esta es la silla. Y hay una salida de colesterol. Solo colesterol libre es colesterol no esterificado. Y ese grupo OH del colesterol va a reaccionar con el ácido graso. Éster de colesterilo tiene colesterol más ácido graso. Repito, éster de colesterilo o colesterol esterificado es colesterol más ácido graso. En cambio, cuando dices colesterol así nada más o colesterol no esterificado, pues es el puro colesterol, no tiene ningún ácido graso. Entonces, a ver, ¿cómo nace HDL? Primeramente es un disco, tiene mucho fosfolípido, capta el colesterol desde aquí, pasa, y hay una enzima que se llama LCAT, LCAT. ¿Qué hace LCAT? ¿Qué hace LCAT? LCAT se pega aquí. ¿Quién activa LCAT? La ApoA1. Nos faltó ponerle aquí a la ApoA1, ¿sí? Porque otra lipoproteína que tiene el HDL es la ApoA1. Ok, pero la pregunta, ¿qué hace LCAT? Muy bien, ¿sí? Convierte el colesterol. ¿Sí? El colesterol está pasando aquí. Y ahí la enzima que es activada por ApoA1, convierte el colesterol que está llegando en ésteres de colesterilo. Los fosfolípidos, ¿cuál es la estructura del fosfolípido? Una cabeza polar y dos colitas. ¿Qué son las colas? ¿Pero qué son? ¿De qué están hechas las colas? Lo he dicho muchas veces, casi desde las primeras clases. ¿Qué son las colas del fosfolípido? Ácidos grasos. El ácido graso se transfiere al colesterol y se forma éster de colesterilo. El éster de colesterilo, ¿es polar o apolar? El éster de colesterilo es apolar. ¿A dónde? ¿A qué parte de la partícula se va? Al centro. Y sigue llenándose y llenándose. Y sigue creciendo. Llega a ser L3. Y LCAT sigue convirtiendo el colesterol en éster de colesterilo. ¿Y en qué se convierte? En L2. Primero era un disco, la HDL naciente se convirtió en L3 más éster de colesterilo y se convierte en L2. ¿Y cuál es el destino de L2? ¿A dónde va L2? Al hígado. Ok.
¿Quién reconoce a la lipoproteína en el hígado? ¿Hay un receptor para la lipoproteína? Hay un receptor que se llama SRB1 en el hígado. Capta toda la lipoproteína, como en el caso de LDL. Recuerden, LDL se mete a la célula. ¿Capta toda la lipoproteína? No. ¿Qué es lo único que capta? Solo el éster de colesterilo. ¿Ok? Miren, vamos a repasar. Este es un tejido extrahepático. Ahí hay colesterol. ¿Cómo lo mandas hasta el hígado? Lo cargas en la HDL naciente, que tiene muchos fosfolípidos. LK lo convierte en éster de colesterilo. Se va llenando, es L3, luego es L2. Y cuando llega allá hay un receptor que captura el éster de colesterilo y lo mete. ¿Qué pasa con el resto de HDL? El HDL2 se convierte en L3. Y A1, que no lo puse aquí también, un exceso de A1 se puede eliminar por el riñón. ¿Cuál es la función de A1? Activar a LK. ¿Ok? Tiene que tener LK, tiene que tener A1 para que LK ahí en la lipoproteína convierte al colesterol en éster de colesterilo. Entonces repasamos la última función. ¿Cuál sería? La última función de HDL. Tú que lo tienes abierto, ahora ya está risa, mira. La cuarta función. Léala, por favor. La tercera, yo ya veo la cuarta. Todo esto es lo que llamamos transporte inverso de colesterol. Transporte inverso de colesterol. En el hígado, ese colesterol, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál es el destino del colesterol que llegó al hígado? El éster de colesterilo se convierte en colesterol. ¿Y cuál es el destino, Balam? ¿Cuál es el destino del éster de colesterilo, el colesterol que está en el hígado? No, pues ya le trajimos del tejido extrahepático al hígado. Se va a convertir en ácido biliar, el cual se secreta hacia el intestino para absorción de ¿qué? Digestión y absorción de las grasas. Y lo que no se convierte en ácido biliar, el colesterol del hígado se puede convertir en ácido biliar, en sal biliar, pero lo que no se convierte en eso aparece como colesterol libre en la bilis, y finalmente la bilis ¿a dónde va? Al intestino y se excreta. Esa es la función de HDL. Ya, lo dejamos en paz a su compañero. Finalmente, LDL. ¿Cómo surgió? Párate que sí, por favor. ¿Cómo surgió LDL? A ver. ¿Venía del kilomicrón? ¿LDL vino del kilomicrón, sí o no? ¿Del kilomicrón vino? No. ¿De dónde vino LDL? De VLDL, que la produjo ¿quién? El hígado. HDL le transfiere 2 apoproteínas, sigue su camino, se degrada, los triglicéridos se convierten en IDL, la lipoproteína de densidad intermedia, se concentra el colesterol porque sigue perdiendo triglicéridos y finalmente llega a ser LDL. ¿Cuáles son los dos destinos de LDL?
Uno es el hígado. Oye, entonces está llevando colesterol al hígado. Sí, también. LDL también lleva colesterol al hígado. Pero el principal de llevar del tejido extrahepático aquí es HDL, no LDL. ¿Y el otro destino del LDL cuál es? El tejido extrahepático. Bueno, no está mostrando aquí. El tejido extrahepático. ¿Qué sucede en el tejido extrahepático? ¿Qué sucede? Creo que no tengo figuras de... ¿Qué sucede en el tejido extrahepático? La lipoproteína, toda la lipoproteína es captada por la célula. Hay un receptor y se degrada. Y el colesterol se almacena, llega ahí, se almacena o se utiliza para las membranas o para fabricar hormonas. ¿Okay? Tiene su destino. El colesterol en sí mismo no es problema. El problema es cuando el colesterol, o la lipoproteína más bien, se oxida. ¿A dónde va esa lipoproteína oxidada? ¿Quién agarra esa lipoproteína oxidada? Los macrófagos. Y reaccionan y se transforman los macrófagos y forman la placa de colesterol. El colesterol que trae LDL en sí mismo no es malo. ¿Qué es lo malo? La oxidación de ese colesterol, captado por los macrófagos y forman la placa de colesterol. Y toda una reacción inflamatoria, especialmente en la pared de las arterias, aterosclerosis. Y es la principal causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular, el infarto, las embolias, muchas otras cosas. Realmente es injusto llamar a LDL el colesterol malo, porque el colesterol en sí mismo no es malo. Y el hecho de llevarla a las células, desde el hígado hasta las células, es para que las células tengan manera de sintetizar otros compuestos. El problema es cuando la lipoproteína, cuando los lípidos se oxidan. ¿Okay? Ahora, aquí hay un receptor que capta la lipoproteína completamente, la mete. A diferencia de allá, solamente entraba el éster de colesterol. Entonces, ¿qué pasa si ese receptor no funciona bien? O si no hay una buena apoproteína, ¿qué va a pasar? Pues sí, aumenta el LDL. ¿Y qué pasa con esa LDL? Pues se oxida, ¿sí? Se acumula, se oxida, macrófagos, etc. ¿no? Entonces, el receptor de LDL juega un papel importante. Si es defectuoso, va a aumentar la lipoproteína LDL, va a aumentar el colesterol. Entonces, ya, gracias. Bueno, perdón, mira, lo último, vamos a aprovechar que estás aquí. Ok, ahora te vamos a compartir en LDL. Okay. ¿Cuál es el principal lípido en LDL? No, perdón. VLDL. Él ahora es VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. Tiene la ApoB100, no se la quites, la ApoB100. ¿Y cuál es el principal lípido en VLDL? El triglicérido. ¿Quién le entregó el triglicérido? Porque se forma la apoproteína y después se incorpora el triglicérido.
Ahí está. El hígado. ¿Y cómo fabricó el hígado los triglicéridos? ¿A partir de dónde? Ácidos grasos y glicerol. O sea, eso lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Entonces, jóvenes, aquí viene una parte muy importante. Muy, muy importante. Y el principio es muy sencillo. Si tú quieres tener una concentración o una cantidad normal de triglicérido en el hígado, la tasa de producción debe ser igual a la tasa de incorporación a VLDL. Esa es la manera de entender hígado graso. Y lo voy a repetir. Por eso es que me digo a ese colega que no puedo entender. Tú tienes cierta cantidad de triglicéridos en el hígado. ¿De dónde se forma? Glicerol más ácido graso. El glicerol que se liberó ahí en el tejido extrahepático puede ser, el ácido graso también llega. Tenemos una síntesis del triglicérido. Y ese triglicérido se incorpora con la lipoproteína B100 y con los otros lípidos y forma VLDL. Recuerden, VLDL es el vehículo para sacar el triglicérido, para sacar los lípidos ¿desde dónde? Desde el hígado. Con eso es suficiente para que ustedes me digan y entiendan por qué se produce el hígado graso. A ver, en primer lugar, ¿qué es hígado graso? Grasa en el hígado. Acumulación de grasa en el hígado, un exceso de grasa en el hígado. A ver, díganme, Alejandro, ¿cuáles son las dos maneras por las cuales puede aumentar el triglicérido en el hígado? Porque el principal lípido que se acumula en el hígado graso es el triglicérido. ¿Cuáles son las dos maneras? No me digan lo que dicen las notas, díganme aquí lo que acabo de mostrar. ¿Cuáles son las dos maneras por las cuales aumenta el triglicérido en el hígado? Desequilibrio. ¿Okay? Tienes mucha producción de triglicérido, pero no alcanza a salir. ¿Qué va a pasar? Pues se queda. ¿Cuál es la otra? No de las notas, de lo que estoy hablando. Un problema es que haya mucha entrada. Y otro problema, poca salida. Poca salida, así de sencillo es. Y no solamente el hígado graso. En fisiología, jóvenes, este es el concepto más importante. No se llama equilibrio, se llama homeostasis, que es un estado estable. ¿Okay? Entrada y salida. ¿Cómo puede haber mucha síntesis? A ver, nada más un ejemplo. ¿Cómo puede haber mucha síntesis? Muy bien Alejandro. Un exceso de ácidos grasos libres. ¿De dónde vienen los ácidos grasos? A ver, mucho triglicérido de la dieta o mucho tejido adiposo aquí y viene una situación de inanición. ¿La inanición te puede dar hígado graso? Sí. O una situación de diabetes. En la diabetes, como no entra la glucosa, la célula está en inanición. ¿Y de quién echa mano la célula para obtener energía? Vamos a decir que este sea tejido adiposo.
¿De quién va a echar mano? Pues de los ácidos grasos. El triglicérido del tejido adiposo se va a descomponer en glicerol y ácido graso. ¿Y a dónde van a viajar? Al hígado. ¿Y qué se van a convertir en el hígado? Triglicéridos. Si hay demasiado ácido graso viniendo al hígado, la síntesis va a ser mayor que la salida y va a haber ácido, hígado graso. ¿Cuál es la hormona que tradicionalmente hablamos que está deficiente en la diabetes? La insulina. La insulina normalmente mantiene a la grasa guardada, evita que se degrade. Por eso dije es ¿anti qué? Antipolítica. O sea, es contra toda la política. Llámese tal o cual. La insulina es antilipolítica. Evita que se degrade la grasa. Si no hay insulina, ¿qué pasa con la grasa? Se degrada, se rompe. Y viene mucho ácido graso al hígado, ¿y en qué se convierte? Triglicérido. Y es tanto que no puede salir. No alcanza a salir, porque la tasa de síntesis es mayor que la tasa de incorporación a VLDL. Y entonces tenemos ahí hígado graso. Miren, sí, por favor. Miren cómo evoluciona el hígado graso. Es un asunto serio, ya les dije. Yo conozco o conocí 3 personas de la comunidad, de esta comunidad, que de pronto una cirrosis, oye, está bien avanzado ya el problema hepático. Es un proceso irreversible. Lo único que puedes hacer en cirrosis, ¿qué es? Orar. Trasplante. Pero esto antes es reversible ¿con qué? Muy bien. Vean cómo avanza. Y hay alteraciones que se pueden detectar a tiempo, ¿no? Exámenes de laboratorio, ecografías, etc. Ahí está la grasita acumulándose. Cuando se acumuló por mucho tiempo, Kevin, se produce inflamación. ¿Cómo se llama esto? Esteatohepatitis. Itis, que es inflamación. Y entonces conduce a fibrosis, distorsión de la estructura del hígado, necrosis, cirrosis. Y no solamente cirrosis, ¿qué puede ocurrir? Otra cosa que puede ocurrir en todo esto. A ver, la secuencia es hígado sano, hígado graso, esteatohepatitis. Bueno, hay esteatosis hepática, esteatohepatitis. Y de esteatohepatitis, una cosa es cirrosis, pero otras 2 más, ¿qué son? Falla hepática, o sea, insuficiencia hepática y cáncer. ¿Se dan cuenta que es un asunto serio? Pues a veces el problema no es, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la entrada y muchas cosas que tienen que ver con la salida. El problema puede ser falta de ApoB100. ApoB100 es la apoproteína de LDL. Si no se forma adecuadamente, entonces, miren, las 2 formas de tener hígado graso. Por un lado, aumento de ácidos grasos libres. Ya lo expliqué eso, ¿no? Mucha movilización de la grasa o la hidrólisis por la lipasa, proteína lipasa. Esto ocurre en la nutrición, dieta rica en grasas también.
Pero no nos quedemos con la idea que hígado graso es solamente dieta grasa. Pues la inanición te puede dar hígado graso. Bloqueo de las lipoproteínas. Bloquea la síntesis de apoproteína, la síntesis de ApoB100. O ApoB100 se degrada antes de ser incorporado, antes de formar la lipoproteína. Alejandro. No, para que bajes el pie. Otro es bloqueo de la síntesis de la apoproteína. O sea, puedes tener las dos, pero la apoproteína y los lípidos, pero no se logran. Falla en el suministro de fosfolípidos. O falla en la secreción de la lipoproteína. A lo mejor ya está la lipoproteína. Toda bien, no hay ningún problema. Pero no puede salir del hígado. Entonces, son diversos mecanismos. Aunque hígado graso se relaciona bastante con obesidad, no hay personas peso normal que tienen hígado graso. ¿Sí? No, yo soy delgado, no me pasa nada. Bueno, jóvenes, casi terminamos. Otra vez quiero repasar lo que estaba en rojo, en perusal. No, ya nos vamos a ir porque hay que regresar. Darwin. Los fosfolípidos. ¿Para qué son los fosfolípidos? ¿Qué papel juegan los fosfolípidos en el transporte inverso del colesterol? Y en el hígado, las lipoproteínas no solamente tienen un lípido, okay, tienen más de uno. Sí. Los fosfolípidos juegan un papel importante en disolver más lípidos, así entre comillas. A ver, ¿cómo se llamaba el perusal que les mandé? Terma 14. Ok, Terma 14. A los que acaban de llegar, les mencioné hace un rato que en este perusal, y yo creo que lo voy a hacer de aquí en adelante, les he puesto en un color, lo que considero que es importante incluso para memorizar. Tú no te puedes aprender de memoria todo lo que lees, imposible, ¿no? Pero por ejemplo, aprenderse de memoria que casi todo el colesterol se encuentra en LDL, 70%, eso sí es importante, ¿no? Luego aquí abajo, dice, lo que está en rojo. ¿Por qué se los puse en rojo? Porque de ahí puedo sacar los casos clínicos. Vamos a ver eso. Diabetes mellitus. Como no hay insulina, la grasa se degrada, ¿ok? Hay lipólisis. Cuando no hay insulina, hay lipólisis. Y se moviliza mucho ácido graso al hígado. Los ácidos grasos en sí mismo, Alejandro y Vázquez, deben estar peleando. Los ácidos grasos son fuente de energía también, ¿no? Se oxidan. ¿Qué se obtiene a partir de los ácidos grasos? O la beta oxidación. Acetil-CoA. Muy bien. Entonces, se moviliza mucho ácido graso y hay subutilización de los kilomicrones y de BLL. Da hipertrigliceridemia. O sea, te aumenta el triglicérido en la sangre. Les voy a poner valores de triglicéridos y entre paréntesis el valor normal. Ustedes tienen que saber si está alto o bajo. A menor contenido de lípido y mayor concentración de proteína, pues mayor es la densidad. Bueno, lo que está en verde no lo voy a repasar, pero eso, en mi criterio, deberían de saberlo
de memoria, ¿no? En la inanición y diabetes aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos. Está relacionado con lo anterior. Ok. Hígado graso no alcohólico. El alcohol también tiene su mecanismo. No lo voy a preguntar en este examen. Lo puse ahí al final, pero no lo puse en rojo. El hígado graso no alcohólico se produce en condiciones cuando hay desequilibrio entre la síntesis y la incorporación a VLDL. Lo último que pusimos aquí arriba. Incluyen diabetes y obesidad. Ok. A beta lipoproteinemia. ¿Qué es esto? A beta lipoproteinemia. ¿Qué no se forma? ¿Qué no se forma? ¿Cuál apoproteína no se forma? La ApoB. Las proteínas, todas las proteínas de las lipoproteínas tienen un proceso de síntesis. Y cuando no se forma ApoB, pues llamamos a beta. Eso de beta es sin ApoB. Y entonces, ¿en dónde se encuentra la ApoB? ¿En qué dos lipoproteínas? La ApoB. Kilomicrón, la B48 y VLDL, la B100. Entonces, como no se forman, ¿qué pasa con la cantidad de kilomicrones y de VLDL? Está baja. Para tener la lipoproteína necesitas proteína y lípido. Entonces les voy a poner un caso de esto, de A beta lipoproteinemia. ¿Cuál es el dato de laboratorio? ¿Qué está abajo? Kilomicrón y VLDL están bajos. Y entonces, ¿dónde se acumulan los lípidos? ¿De dónde salió el kilomicrón? ¿Recuerdan qué era esto? Del hígado. ¿De dónde salió VLDL? Del hígado. ¿Cómo? VLDL salió del hígado. ¿Okay? Kilomicrón sale del intestino. Como no pueden salir, ¿qué pasa con la grasa en esos órganos? Se acumula. Y también disminuye la absorción de las vitaminas liposolubles. Sí, es lo que estoy diciendo. O sea, sí, en la A beta lipoproteinemia se acumula grasa en el intestino y grasa en el hígado. Sí. No. Los kilomicrones solamente se producen ¿dónde? En el intestino. VLDL, ¿dónde se produce? En el hígado. Pero los remanentes se destruyen. ¿Sí? Ok. A beta lipoproteinemia. Otro caso. Deficiencia de lipoproteína lipasa o de C2. ¿Quién le entrega C2 a kilomicrón y a VLDL? ¿Quién le entrega? HDL. Ok. Si el kilomicrón o VLDL no trae suficiente C2, ¿qué va a pasar cuando lleguen acá donde está la lipoproteína lipasa? No se va a activar la lipoproteína lipasa. O si por otra razón la lipoproteína lipasa es inactiva, ¿qué va a pasar con el kilomicrón y con VLDL? Pues van a aumentar porque no se van a degradar. Y fíjense, los triglicéridos en estos pacientes están elevadísimos. ¿Cuánto es el valor normal de triglicéridos? Chéquenlo, por favor. Valor normal de triglicéridos en sangre. Miren, hay personas que le tomas una muestra de sangre y lo ves así, y la capa de arriba es
pura grasa, Valor normal de triglicéridos menor a 200. Imagínate una persona que tiene más de 1000 miligramos por decilitro. ¿Cómo está el suero? Lechoso. No es eso, sino lechoso. Blanco. Sí, literal. Ese número está muy elevado. ¿Y qué riesgo de qué padecimiento tienen? Riesgo de pancreatitis aguda. Y la pancreatitis aguda te puede morir. Entonces, estos pacientes es por la deficiencia de lipoproteína lipasa, también voy a poner aquí este caso, o por deficiencia de ApoC2. Esa sería la hiperlipoproteinemia tipo 1. Ustedes no se preocupen por, oye, ¿cuál es la tipo 1? ¿Cuál es la tipo 2? Si ustedes se han dado cuenta, generalmente les pongo los diagnósticos. Lo que me interesa son los mecanismos. Sí, para mí. Mira, la pancreatitis tiene 3 causas fundamentales: el alcoholismo, los cálculos y las alteraciones de los lípidos. El páncreas tiene una doble función, endocrina y exocrina. Y la parte exocrina tiene que ver con enzimas, el suero muy lipémico, pues altera la función del páncreas, se inflama, se liberan las enzimas del páncreas y puede venir incluso hasta la muerte, ¿no? La hepatitis aguda es una condición grave. Hay que tener bien cuidado al paciente. Ok, vamos a ver otras de las cosas que estén en rojo. Disbeta lipoproteinemia. En la otra era abeta lipoproteinemia. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la apoproteína que está en problemada? La ApoE. Miren, esa ApoE tiene 3 isoenzimas, 3 isoformas. Es como las isoenzimas. Si ustedes se dieron cuenta, todas las apoproteínas le hemos puesto números romanos, pero aquí son números arábigos. Y hasta ahora no habíamos hablado de estas, ¿no? La 2, la 3 y la 4. Pues para no hacerle largo el cuento, el problema de esta enfermedad es que se recibieron genes tanto de la papá como de la mamá para esta isoforma, que es deficiente. Si la persona es homocigota, la enfermedad se va a manifestar de una mayor severidad. ¿Y qué es lo que pasa en esta enfermedad? Pues de cuál estamos hablando, disbeta lipoproteinemia. ¿Para qué es ApoE? ApoE para el receptor en el hígado y también el tejido extrahepático. ¿Y cuáles son las primeras lipoproteínas que son degradadas gracias a este receptor? Los remanentes de kilomicrones y remanentes de VLDL. Por eso es que entonces hay deficiencia en su eliminación y el paciente va a tener elevado colesterol y aterosclerosis prematura. Se va a empezar a oxidar el colesterol, recuerden. La aterosclerosis prematura no es nada más,
El colesterol, no, es el colesterol oxidado. Hay un exceso ahí de colesterol circulando porque no puede terminar de metabolizarse VLDL y kilomicrón. Recuerden que estas lipoproteínas no solamente traen triglicéridos, traen otros lípidos. Vi una mano por aquí. ¿Mande? Pues, ¿qué sería la cura aquí? Algunas de ellas no es fácil, porque el problema puede ser genético, entonces, ¿cómo lo curas? Dieta es muy importante aquí. Restringir bastante, pero que cures, no. A ver, otra más de las que están en rojo. Ok, a mayor concentración de LDL, mayor incidencia de aterosclerosis. La hipercolesterolemia familiar. ¿Dónde está el problema? En el receptor. Si el receptor no funciona bien, pues no se va a captar la LDL. ¿Y qué va a pasar con LDL? Se va a oxidar. ¿Quién capta las LDL oxidadas? ¿Quién capta LDL oxidada? Los macrófagos. Se convierten en células espumosas y forman la placa de colesterol. Pues sí es importante, pero no les voy a preguntar aquí, ¿no? Entonces, puede ser que el receptor esté bastante bien, que esté bien. Puede ser que el problema sea la ApoB100. ¿Cuáles son las dos lipoproteínas que traen ApoB100? Las dos lipoproteínas con ApoB100. LDL y VLDL. De paso, esas tres tienen que relacionarlas muy estrechamente, ¿no? VLDL, IDLL, HDL. Lipoproteína de muy baja densidad, densidad intermedia y baja densidad. Van en orden esas tres. Y las tres tienen ApoB100. Entonces, si hay un problema con ApoB100, el colesterol no va a ser captado por las células extrahepáticas. Eso es lo que sucede en hipercolesterolemia familiar. Problema en el receptor o problema en B100. Y ese colesterol se va a quedar ahí y va a oxidarse, aterosclerosis. Bueno, aquí hay un detalle más. Puede ser que se incremente la proteína que degrada al receptor. El receptor está bien, pero de pronto desaparece muy rápidamente. Si no hay receptor, no se capta LDL. Lo último que está en rojo, HDL. ¿Qué prefieres tener elevado en la sangre? ¿LDL o HDL? Si el HDL está disminuido, el riesgo de aterosclerosis aumenta. Recuerden que uno es el bueno y otro es el malo. ¿Qué quieres tener más en la sangre? ¿LDL o HDL? El bueno, subir HDL. ¿Y cómo sube HDL? Ejercicio, estrógenos. Muy bien. Miren, esta lipoproteína que tiene una letra pequeña, LP paréntesis A. No he hablado de ella, solamente está aquí en las notas, pero préstenle atención.
¿En qué se parece a LDL? Pues en todo, son idénticas, lo único que tiene algo adicional. ¿Qué es eso adicional? Tiene una apoproteína que se llama así, A, entre paréntesis la A, que está unida a ApoB100. Todo lo demás es igual. ¿Y qué pasa con esta lipoproteína A? Es promotora de aterosclerosis. Sí, después viene infarto, embolia, etc. Promotora de aterosclerosis. Los ácidos grasos trans van a incrementar la lipoproteína A. Okay. La vitamina B3 disminuye, de hecho. Hígado graso, ya se los expliqué todo, y ahí están los mecanismos. Voy a preguntar hígado graso no alcohólico. Por eso no puse aquí en rojo el hígado graso alcohólico. Ese va a ser otro tema. El alcohol tiene tremendos problemas. Pero, a ver, aterosclerosis, ¿dónde quedó? Ok. Este pedacito también léalo muy bien, por favor. La oxidación de de LDL. Macrófagos captan LDL oxidado. Se convierten en células espumosas. Y de ahí es donde surge la placa de colesterol. En la pared de las arterias. Arterias de mediano y gran tamaño. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio, no nada más es el colesterol que se deposita ahí. Hay muchas células de inflamación que están causando el problema ahí, músculo liso, etc. Bueno, nos veremos mañana. Repito, el tema de mañana es glucosa.